gente, pues nos hemos terminado el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco, Alejandro? Bueno, el Pentateuco, sabéis que la Biblia es una colección de libros, ¿no? Es el Biblos, es libro, Biblia es el plural. Entonces, el Pentateuco son los 5 primeros libros. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Del Levítico habéis visto solo una historia, que es la de los hijos de Aarón, y del Deuteronomio 0 historias, porque prácticamente es un refrito de el Éxodo. Es un refrito, no hay nada nuevo. Y entonces Moisés dijo, y es básicamente Moisés siendo grabado como escribía lo que pasó Moisés en el Éxodo. Entonces, esto es todo. Ahora empiezan los textos históricos de los reyes, los textos históricos de Josué, del rey David, del rey Salomón, todo eso empieza. Me quería hacer este vídeo y además me pilláis frenando los cacharros. Quería hacer este vídeo porque normalmente hago este vídeo entrevistado por Jordi Wild, entrevistado por la gata de Schrödinger, ¿no? Que es un poco el resumen. Pero me gustaría hacer, sin que sea tipo podcast en el estudio de nadie, una reflexión de por qué coño lo que nos acabamos de leer ha sido tan relevante para la sociedad. Yo a lo mejor soy un ignorante. Bueno, lo soy. Pero si estaréis conmigo en que lo que os he narrado no son historias de superación, de guía espiritual. No son unas líneas que tú puedes coger, abrir por donde quieras y sentir alivio espiritual porque tienes un problema, abres el Éxodo y dices, ay, Moisés, tú siempre tienes la razón. No, o sea, lo que hemos leído son historias bastante raras, bastante inverosímiles hasta para ser ficción, lo cual me hace pensar que son históricas de verdad. Y que queda este principio, estos 5 primeros libros de la Biblia, o libro primero de recopilación de 5 cuentos, sí, 5 libros de la Biblia, son la prueba histórica, como diciendo, chicos, ¿por qué tengo que tratar especialmente a este chico de la nariz larga? ¿No lo sabes? No, es que es del pueblo de Dios. ¿Cómo del pueblo de Dios? Sí, hombre, de Israel. ¿Y quién es Israel? Israel, el que se pegó con Dios. ¿Qué Dios? No puedo decir su nombre. ¿Por qué? Por los 10 mandamientos. ¿Qué mandamientos? Coño, los que trajo Moisés. ¿Qué Moisés? Pues el que nos liberó de Egipto. ¿Nos? Sí, al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham. ¿Qué Abraham? Coño, Abraham, el padre de Isaac. ¿Qué Isaac? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te has leído el Deuteronomio, el Pentateuco? Y cuando le termine de contar la historia, dice, ah, vale, y por eso es más barato para ti. ¡Coño! Haberlo dicho antes. Bueno, ¿dónde quieres vivir? ¿Te tengo que explicar dónde quiero vivir? ¿Te lo tengo que explicar? Coño, pues en la tierra de Canaán, que es mi tierra prometida, donde mana leche y miel. ¿Y por qué tienes que vivir tú ahí? Con tu familia y toda esta gente. ¿Pero qué pasa? ¿Que no te has leído el Pentateuco? Entonces, yo creo que es eso, ¿vale? O sea, yo creo que es la justificación
histórica de por qué el pueblo de Israel es especial. Y además tiene que ser verdad, porque como historia es una puta mierda. Perdonad, pero es que no... Las cosas como son. O sea, si se hubiesen inventado una historia de ficción para justificar al pueblo de Israel, hubiese sido más bonita. Hubiese estado llena de héroes, hubiese estado llena de lecciones morales. Pues como otros textos fundacionales, como la Eneida, como el libro de los libros de Buda, ¿no? Pero no, estamos hablando de una recopilación oral de hace muchos miles de años de el pueblo de Israel contando de dónde viene. Es que es un libro que no puedes coger como libro de autoayuda porque no se trata de eso en ningún momento. Se trata de preservar la historia de las historias del paso del tiempo antes de que maten a todos los judíos. Los judíos llegó un momento en la historia en el que lo pasaron muy mal y pensaron que iban a morir. Entonces, antes de morir, escribieron la tradición oral que tenían. ¿Qué tradición oral? Pues entre ellos el Pentateuco. Entonces, esa tradición oral no es como la tradición oral de los mitos nórdicos, que era tradición oral, pero estaba llena de cuentos que justificaban, pues, los elementos, justificaban todo, justificaban por qué hay gente que canta mejor, por qué hay gente que canta peor, qué le suele pasar a los cobardes. Son cuentos graciosos que tienen moraleja y son épicos y obviamente son mentira porque están llenos de superhéroes y de historias con su girito. Shakespeare sacó un montón de novelas famosas, de las sagas, de los cuentos nórdicos, pero la Biblia no. La Biblia tiene ese toque que es una historia tan mala, es una historia donde nadie trata de parecer el héroe. Y con ese espíritu a mí me da la sensación de que sí que puede tener base histórica real. Incluso lo de las 7 plagas, a mí me parece que puede llegar a ser real. Como primero tiñen el Nilo de rojo, la sangre. Se queda todo el pueblo sin beber. Que me quedan sin comer. Como manera de presionar al faraón, me parece la manera perfecta, porque el poder del faraón se basa en el monopolio de la violencia en tierras del Nilo, básicamente. Y más allá. Pero si no controla el Nilo, dejaría de tener fuerza. Como pensamiento estratégico, y los judíos eran unos estrategas que lo flipas, es perfecto. Seguramente pensaron que cargándose el Nilo se cargaban al faraón. Y no fue así. Lo cual es épico. ¿Pero qué pasó? Que una vez se pudre el agua del río, se mueren los peces, la gente se muere, se supone que se tenían que haber muerto todos al tercer día. Supongo que los que salvaron el día fueron los adivinos del faraón. Y lo que ocurre es que las ranas que están dentro, que son los únicos animales que pueden salir, invaden Egipto, la segunda plaga. Como las ranas no pueden sobrevivir fuera del Nilo, se mueren.
y se descomponen, porque no dicen que hacen así y quitan todas las ranas. No, las ranas se mueren y se empieza a descomponer. Y luego la tercera plaga son los mosquitos y los tábanos, que al no ser comidos por las ranas, se multiplican. Y luego que se muere el ganado. O sea, quiero decir, si tú lo piensas, podían haber hecho las 7 plagas de manera real. Eso podía haber ocurrido. Que lo hubiese hecho Dios o no, pues hasta Dios, fíjate, voy a romper una lanza a favor de todo este cuento. Incluso Dios parece un personaje real. Se aparece totalmente. O sea, se aparece y lo que hace es muy humano. Es que parece tan humano como lo es. Parece más o menos que Moisés, que es como, sí, bueno, sí. Entonces, imagínate, tío, que hubiese un Dios, algo como un viajero del tiempo. Porque luego los prodigios que hace, tampoco es que... Sí, lanza meteoritos y fuego, vale. Y descubre agua y hace brotar agua y gana guerra, vale, sí. Tiene poderes por encima de lo explicable. Pero yo qué sé, se dirige... Y además, luego, la misión de Dios, porque vemos en este último capítulo que Dios se está comunicando con otros reyes. O sea, Dios existe más allá del pueblo de Israel, pero ha elegido al pueblo de Israel porque sí. ¿Por qué? Porque de entre todas mis propiedades es mi favorito y le quiero beneficiar porque sí. Y esa es toda la moraleja. ¿Cuál es la moraleja del Pentateuco? Existe, bueno, un Dios creador del cielo y de la tierra, y tiene un pueblo elegido que no somos ni tú ni yo, son los judíos. Ya está. Luego, el Levítico y el Deuteronomio son, si la sociedad en algún día colapsa, ¿vale? Abrid este libro porque fijaos lo difícil que lo tuvieron los judíos, que venían con una mano delante y otra detrás de ser esclavos, estuvieron en el puto desierto, sin tierra, sin agua, sin comida y sin nada, y gracias a estas leyes hicieron un país, el país más poderoso del Levante, del Medio Oriente. Entonces, supongo que si yo te tuviera que vender este libro a ti, el Pentateuco, te diría, oye, ¿tienes miedo al apocalipsis? No te preocupes, aquí está la historia de un pueblo que sin nada y en medio del fin del mundo, en medio de un descampado enorme, en el cual no se pudieron asentar en ninguna ciudad rentable por más de 40 años, sobrevivieron. Es un tutorial. Oye, ¿quieres saber por qué Israel moderno, el de Tel Aviv, se llama Israel? Léete esto. No podría justificártelo desde el punto de vista, ¡guau! Es el libro de los libros. ¡Qué historia! ¡Qué intriga! ¡Qué lecciones aprendidas! ¡Qué apasionante! Hombre, si te gusta Juego de Tronos, te gusta la Biblia, ¿no? Pero esa es mi reflexión. Creo que a partir de ahora, bueno, esto lo digo más o menos, lo dije en el Génesis, esperando algo del Éxodo, y lo dije, creo que en el Éxodo.
Pero creo que a partir de ahora sí se va convirtiendo en algo más que se pueden hacer reflexiones teológicas. Porque según tengo entendido, el libro que nos viene ahora es la historia de Josué, que es un general, la historia del rey Salomón, la historia de David, la historia de no sé qué. Entonces, estos libros, en realidad, tienen fuentes históricas, ¿vale? Pero la perspectiva con la que está escrita es una perspectiva teológica, para sacar de ahí, pues no lo sé, como pruebas de que Dios existe y cosas así. Entonces, creo que es un aplicativo, va a ser un aplicativo épico de leyes y cosas así, como la ley de el rey Salomón de cortar al niño por la mitad y todo eso. Así que, bueno, la parte buena es que cuando acabe esta parte, empezamos con los evangelios, que ahí ya nos toca más la piel, porque no me siento representado por el Pentateuco, ¿me explicas? O sea, es una historia del pueblo elegido sometiendo violentamente a pueblos no elegidos, como podría ser yo. Entonces, incluso es el pueblo elegido siendo sometido cada 15 minutos por Dios, que mueren en cientos de miles simplemente porque Dios tiene un mal día o porque considera que no están siendo lo suficientemente sumisos. Entonces, bueno, pues la verdad, esta es mi reflexión del Pentateuco. Y ya te digo, vamos a por... Lo llaman en la Biblia libros históricos. Ahora, en la siguiente colección de libros. La historia de Josué forma parte... a ver, el Pentateuco es lo que los judíos llaman la Torá, que es el relato fundacional del pueblo judío. Pues el cuento de Josué es el principio de otro libro paralelo a la Biblia, ¿vale? Que se llama la Gibná. Entonces, no nos vamos a leer la Gibná porque no está en la Biblia, pero muchos cuentos de aquí, muchos libros de aquí, forman parte de la Gibná, que es otro de estos libros que se estudia el pueblo judío. Y eso es todo, chicos. No sé. ¿Qué os ha parecido? Déjamelo en los comentarios.